Con una población de casi 130 millones de personas, México se encuentra entre las 15 economías más grandes del mundo y es la segunda en América Latina. Su horizonte económico pintaba nubarrones a principios de año. Algunos analistas hablaban de recesión, una caída sostenida de crecimiento, disminución en el consumo, incremento en el desempleo, caída en la producción industrial y mayor incertidumbre financiera. Al parecer, no se cumplieron todos esos pronósticos negros, pero no están del todo tan distanciados de nosotros. Para hacer un balance de cómo nos fue y qué esperamos para el año entrante, nos acompañan los periodistas Roberto González Amador y Dora Villanueva, que le toman el pulso al país con números, con indicadores reales, concretos. Y bueno, pues me da mucho gusto que estén, que nos acompañen. Y muchas gracias, Dora, Gracias, Roberto. Hugo. No, gracias, Javier, por la invitación. Pues cómo está el panorama, porque los pronósticos de crecimiento nos hablaban para fin de año del 0.6% y ahora se modificó, se bajó al 0.3%. No sé cómo la vean, es una forma de medir la economía, pero a ver, Roberto, ¿cómo la ves? Bueno, no, pues definitivamente fue un año complejo para la economía mexicana y para la economía del mundo, ¿no? Claro. El actual gobierno el gobierno mexicano inició sus funciones en octubre de 2024, cuando todavía no aparecía en el horizonte Donald Trump. Que es un factor muy importante. Sin duda determinante de lo que Así ocurrió es. en los siguientes meses y de lo que ha ocurrido de enero que tomó posesión en Estados Unidos a la fecha. Y es un factor determinante no solo por el peso que tiene la economía de Estados Unidos en el mundo y la relación, yo diría, pues de gran dependencia que tiene México respecto de la economía estadounidense, no solo por eso, sino porque la administración Trump inició con acciones, yo diría, bastante fuertes, ¿no? Agresivas. Que afectaron las decisiones de inversión en México, ¿no? El simple hecho de plantear la revisión del tratado comercial, que digamos es el eje sobre el que corre buena parte de la economía mexicana, imponer, creo que es el verbo correcto, una serie de aranceles, de impuestos a los productos mexicanos en Estados Unidos, modificó radicalmente las decisiones de inversión, porque bueno, pues el modelo mexicano, para bien o para mal, que sería otra discusión, está montado sobre el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. Entonces, alterar esas normas o ese marco definitivamente tiene un impacto en las decisiones de inversión de las empresas, no solo de las extranjeras que están aquí, sino de las mexicanas y buena parte de ellas que son proveedoras de esas cadenas de suministro. Entonces, bueno, eso alteró absolutamente el panorama. Efectivamente, como mencionas, el inicio de año se hablaba en el medio, entre los analistas, los organismos internacionales, que México se encaminaba a una recesión, que podríamos llamarlas como una caída continua de la actividad económica, del empleo y del consumo, algo que ya con el transcurso de los meses no se dio hizo realidad, no se dio, pero también hay que decir que la economía mexicana va a cerrar este ejercicio, este año 25, con plana, ¿no? O sea, crecer 0.3% o 0.6% o 0 es Tablas. casi lo mismo, ¿no? Sí, exacto. Creo que ese es otro tema importante. Y para cerrar este comentario inicial, siempre los primeros años de administración, de manera cíclica, la economía en México crece menos que el año precedente, ¿no? Ha ocurrido así en los últimos varios cambios de gobierno. Este no fue la excepción. Tiene que ver un poco con que en el último año de administración, pues el sector público, que es un importante consumidor en la economía, claro, digamos, avienta toda la caballería del gasto, claro, y para el siguiente ejercicio, pues en lo que se acomoda la nueva administración, etcétera, ¿no? Y en esta ocasión hubo
caso puntual, que es el gobierno, en el último año de gobierno del expresidente López Obrador, el gobierno federal, la administración pública, incurrió en un déficit fiscal mayor, es decir, gastó más de lo que ingresó, de lo que generó, y para el primer año de la presidenta Sheinbaum se comprometió a hacer un ajuste en ese déficit, más o menos unos 500,000 millones de pesos que dejó de gastar respecto del ejercicio 2024. Entonces, bueno, eso también determinó un poco la reducción en la actividad económica. Sí, pero hay datos que a mí me llaman la atención. Por ejemplo, la CEPAL finalmente reconoce que, como sea, finalmente se ha combatido la pobreza. Esto me habla, o a mucha gente le puede decir, que hay formas distintas de afrontar el tema económico, pero la realidad también es que pues, estamos relacionados con todo el mundo y lo que ocurra en muchas partes, tan lejanas como China o Japón, nos afecta, y con un vecino como nuestro querido Donald Trump, pues es un factor de riesgo y de incertidumbre mayor. ¿Tú cómo lees esto, Dora, estos contrastes? Bueno, creo que ese es un debate también que desde hace tiempo se habla entre los, o sea, cuando se habla de economía dices, ¿cómo vamos a medir que vamos bien? O sea, una cosa es el crecimiento económico, que es algo como también, o sea, pues tan inabarcable también, o sea, y el desarrollo, ¿no? O sea, son como conceptos que... No van a la par, no es lo mismo. Que tendrían que ir a la par, pero que al mismo tiempo, o sea, cuando se habla de crecimiento a veces desde una perspectiva a lo mejor de economía progresista es como podemos crecer mucho pero no estamos distribuyendo de manera correcta, ¿no? Okay. Y esa es la otra parte que también... se genera dinero para unos cuantos. Ajá, o sea... Y no se distribuye esa riqueza. Exactamente, que ese es como donde pone el acento estos debates sobre el desarrollo, donde la CEPAL en América Latina pues ha tenido un poquito la batuta en los organismos internacionales y todo eso. Y cuando se habla de desarrollo se habla de está bien, estamos creciendo, pero también tenemos que ver que pues, podamos hacer esto de crecimiento para compartir, para nivelar, ¿no?, el piso. Entonces, creo que eso es otra forma de medir. Desde el sexenio pasado se puso al principio esta diferencia, ¿no? O sea, como vamos a hablar de los dos términos, porque al final del día, pues lo que queremos es... pues llegar a las poblaciones más vulnerables, pues para que puedan tener un mejor ingreso, cosas por el estilo, ¿no? Pero también, si no creces, pues que tienes que repartir. Entonces, no tendría que dejarse de lado una cosa. Está bien como, o sea, por un lado, está bien, vamos a ver que exista un piso parejo, pero también tienes que generar los incentivos para que entre la inversión, o sea, para que se esté generando empleo de calidad también, ¿no? Porque, por ejemplo, un dato importante de esto que comentaba la CEPAL, y es que una gran parte del por qué la gente está saliendo de la pobreza no es por las transferencias gubernamentales como tal, o sea, que mucha gente denosta y le dice dádivas o cosas por el estilo. Son una forma de completar el ingreso, sobre todo en un país que no tenemos... Tan desigual. Tan desigual, y que después podemos pasar también al tema del completar el ingreso en población adulta, ¿no? Que, o sea, se supone que ya trabajó, pero con el grado de informalidad que hay en el país, pues no tienen acceso a pensiones retributivas, ¿no? Claro. Entonces, o sea, una cosa es las transferencias que ayudan, pero el acento que pone la CEPAL es que lo que realmente está ayudando es mejorar los ingresos del trabajo, ¿no? O sea, cuando haces estos incrementos en el salario mínimo en México, que México siempre se había caracterizado por ser un país que atraía la inversión, como... Con los salarios bajos. Con salarios bajos, pues ahí decían las empresas, claro, ahí me da rentabilidad, ¿no? Porque al final del día los salarios y el trabajador es un costo de producción. Entonces, a lo mejor me cuesta más el acero, o sea, no sé, estoy pensando en un edificio, ¿no? Pero mantengo el costo de la mano de obra muy baja. Entonces, así era como estábamos atrayendo inversión. El aumentar el salario mínimo que estaba tan depreciado, tan castigado, pues ha hecho que en general aumenten también los salarios medios, ¿no? Y eso ha generado, de acuerdo con lo que expone la CEPAL, es lo que más explica la disminución de la pobreza en México. Entonces, creo que al final del día también esto evidencia algo pues mucho más triste, ¿no? Que
la gente estaba trabajando y trabajaba y trabajaba y trabajaba e iba a seguir pobre, pues porque lo que se le estaba pagando pues es muy poco. Entonces creo que esas como son dos formas de ver cómo estás hablando también de desarrollo, que no te están regalando nada porque estás trabajando, simplemente estás teniendo una retribución un poquito más justa por tu tiempo, por tu vida, por estar generando, porque al final del día eso es el trabajo, ¿no? También. Así es. Entonces, eso. No, es cierto, es cierto. Roberto, ¿se puede, digamos, crecer, desarrollarse y tener crecimiento económico? Es tan complicado con estos factores externos que son bien importantes y también tenemos internos, ¿no? Sí, bueno, estamos en el caso de México, desde hace ya varias décadas, no es algo nuevo, tenemos tasas de crecimiento bajas, es un tema que se discute, nuestras tasas de crecimiento, digamos en los 30 años previos a 2018, fueron apenas de 2%, poquito menos de 2%, es decir, apenas un poquito arriba, igual que el ritmo de crecimiento de la población. Si lo vemos con esa figura que se utiliza tanto, bueno, pues el pastel apenas crecía lo mismo que el número de convidados a la fiesta, ¿no? Y se repartía muy mal. Y en los últimos 6, 7 años, la economía mexicana ha crecido un poco menos o menos que esa tasa, quizá la mitad, que ese 2% de los 30 años precedentes. No hay una respuesta única para decir cómo crece más la economía, ¿no? ¿Y si se puede? Por supuesto que se puede. Hay muchos casos de países que lo han logrado. En México se hacen intentos que tienen que ver desde mejorar la educación, desde mejorar la infraestructura, es decir, las carreteras, los puertos, aeropuertos, mejorar los procesos productivos. Ese es un camino largo en el que por lo general no suele haber atajos. Si tomas un atajo probablemente no llegues al punto deseado. Pero es un tema añejo en México. Al igual, y esos obstáculos quizá explican de algún modo la desigualdad que existe en el país, que la nuestra, bueno, pues es una desigualdad de las histórica, más altas pero histórica, pues, en el o sea, mundo, no, y histórica, de sí. siglos quizá, ¿no? América Latina, como ya se ha comentado, es la región en términos de distribución del ingreso más desigual del mundo. Y dentro de América Latina, México es incluso uno de los países más desiguales, ¿no? Entonces, es un problema complejo, profundo. O sea, ese es a la par del. No puede haber, yo creo, mejora en la distribución si no hay crecimiento. O sea, el crecimiento es una condición indispensable para mejorar la distribución. En el caso de México se han hecho algunos esfuerzos en los últimos años, se han dado algunos pasos. Definitivamente, el que menciona Dora respecto de los salarios es muy importante. El salario mínimo en los últimos 6 años ha crecido en México alrededor de 120, 130%, pero aún así sigue siendo uno de los más bajos en América Latina, ¿no? En la región donde estamos. Los salarios durante mucho tiempo estuvieron castigados. Es una afirmación que es evidente, pues, ¿no? Que la oferta mexicana era la mano de obra barata. Una forma de verlo es la diferencia entre el incremento de la productividad y de los salarios. En el caso de México, el incremento de la productividad ha sido altísimo, es decir, esa ganancia que se generaba por mayor productividad no iba hacia los trabajadores, sino hacia los dueños de las empresas, de las inversiones. Es algo que tendrá que irse corrigiendo. Las medidas fiscales, aun cuando los dos últimos gobiernos en México, tanto el del expresidente López Obrador como el de la presidenta Sheinbaum, no lo incorporan a su agenda, consideran que no es necesaria una reforma fiscal. ¿Y es necesaria? Por supuesto, para efectos de, bueno, es una cuestión debatible, ¿no? Sí, Yo okay, creo sin duda que no hay forma de mejorar la distribución del ingreso sin una reforma fiscal. La tributación en México
Y no hablamos de los evasores, ¿no? Sino, o sea, que tenemos un... que ahí habría otro tema, ¿no? Pero digamos, simplemente la tasa efectiva de tributación en México es muy dispareja. En el gobierno pasado, el SAT, durante los primeros años del gobierno pasado, publicó varios documentos donde mencionaba las tasas de tributación, las tasas efectivas de impuesto de algunas actividades relevantes para la economía mexicana, como la automotriz, como la minería, y si no recuerdo mal, los bancos eran tasas de tributación en torno a 5 o 6% e incluso menores efectivas. O sea, yo pagaba más. Cuando nosotros como trabajadores pagamos una tercera parte de nuestros ingresos. Absolutamente. Entonces, por eso que yo considero que esa parte fiscal es importante, ¿no? ¿Y por qué no? ¿Por qué se duda tanto? Porque es un costo político. Porque implica un costo político. Muy grande. O sea, y ese es como el debate al que, o sea, cuando estamos hablando de una cosa que se llama justicia fiscal, ¿no? Que está en muchas partes, se habla en círculos progresistas, que es como, ¿por qué no estamos grabando a los ricos de una manera más importante? ¿Por qué no estamos grabando actividades contaminantes de manera más agresiva? O sea, al final del día tiene un costo político poner todos los puntos donde se requiere, pero... Oye, Dora, perdón. Ay, perdón. No, pero es que por lo que me estás diciendo, tú hiciste creo que una nota en donde dabas un comparativo del uso de aeropuerto que pagan las naves, los jets privados, y lo que paga la gente común por el uso de aeropuerto, y es lo mismo. Sí, ¿A eso te refieres? Tú hiciste la nota esa, ¿no? Sí, es una investigación de Oxfam y otras organizaciones que trabajan en México y que se llaman justo Alianza por la Justicia Fiscal, que es un tema que está ahí, que en realidad lo puedes ver desde diferentes partes, desde tu filiación política o no, pero al final la discusión es cómo hacemos que todos contribuyamos en la medida en la que podamos para poder también nivelar el piso, por decirlo así, ¿no? Así es. Y en realidad creo que no es una discusión que se tenga que dejar de lado, sino que ahí está el meollo. O sea, cuando estamos hablando de temas fiscales, o sea, no estamos hablando en el SAT y en contadores, sino estamos hablando en una cuestión de cómo abonamos al desarrollo, o sea, cómo abonamos a tener una sociedad en general más justa, porque cuando hablamos de educación o de salud o de servicios públicos, de transporte, pues todo pasa por el gasto, o sea, todo pasa por el gasto y por el ingreso público, es decir, cuánto le estás dando, cuánto dinero tiene un Estado para poder redistribuir. Y entonces cuando estamos queriéndonos comparar con economías europeas o cosas por el estilo, porque no tenemos buenos sistemas de salud, pues como decía Roberto, haces un comparativo en la OCDE, México recauda casi la mitad de lo que recauda la media de la OCDE, ¿no? Entonces no tienes realmente ingreso para poderle meter a sistemas públicos más decentes. Y esto que estábamos hablando de las tarifas de uso de aeropuerto, o sea, ¿quiénes pueden viajar, no? En avión, desde ahí. O sea, es como ir desmenuzando todas estas desigualdades estructurales. ¿Quiénes pueden viajar? ¿Con qué frecuencia? Y ya, ¿no? Simplemente viajar en un avión comercial, pues es caro. La verdad es que es caro, ¿no? O sea, no cualquier persona dice, bueno, voy a el fin de semana a Los Cabos y me regreso y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, aparte de eso, tienes personas que usan jets privados, que tienen vehículos para llegar a su empresa y decir, mírenme y apláudanme por llegar a mi empresa en un jet privado, bueno, en un helicóptero, cosas por el estilo, que son simbólicas de toda la desigualdad que hay en el país y que de alguna manera, en lugar de incomodar, o sea, de que les incomode mostrar esa desigualdad. Pues es como ostentoso, ¿no? Es de mal gusto, es feo. O de mal gusto, si quieres. Bueno, tú hablabas de costo político, Roberto, te pregunto, tiene costo político aventar una reforma fiscal, pero sin duda tiene y ha tenido un costo político no hacerlo, porque, por ejemplo, a partir de 2018, que fue un cambio realmente de gobierno, de forma de ejercer la cosa pública, pues fue un costo político por no haber reformado las cosas antes, ¿no? Los gobiernos anteriores. O sea, esa es la prueba, yo creo. Sí, en el gobierno del expresidente Peña Nieto, en los primeros 2 años de esa administración, hubo una muy modesta, diría yo, reforma
fiscal, se movieron algunos impuestos y el costo político que tuvo que pagar ese gobierno fue alto. Perdió el respaldo de sectores que, bueno, para ellos eran relevantes, ¿no? Me refiero a sectores empresariales. La forma en que se ha visto tanto en la administración del expresidente López Obrador como en la actual es que el primer paso es que todo mundo pague lo que tiene que pagar, ¿no? Es decir, eliminar las exenciones, las condonaciones, los perdones y hacer que todas las empresas, que todos los contribuyentes, dije empresas porque realmente pues todos pagamos impuestos, pero el grueso de la recaudación viene de las empresas. Es decir, que todo mundo pague lo que debe pagar de acuerdo con las leyes vigentes y según la visión que han tenido estas dos administraciones, eso sería suficiente para financiar el gasto público. Me parece que esa es una afirmación que conforme vayan pasando los años, y no muchos, se va a sostener cada vez menos porque hay, trayendo nuevamente al inicio de esta charla a lo que ha pasado en 2025, hay algunos renglones del gasto público que cada vez tienen un mayor peso en el presupuesto, concretamente pues el costo de las pensiones, el costo de la deuda pública, debe ser como 30% del presupuesto, ¿no? Más o menos los dos renglones, o sea, es decir, en pensiones en intereses de la deuda es 3 o 4 de cada 10 pesos del presupuesto se gastan en eso. Y en el caso de las pensiones, todavía durante varios años va a ir creciendo, antes de que disminuya por la evolución natural de la demografía, ¿no? Entonces, este tema fiscal cobra esa relevancia, ¿no? Los gobiernos, varios, incluidos los dos últimos, han sido muy explícitos en la disciplina fiscal, es decir, mantener un déficit, un desequilibrio entre el ingreso y el gasto en niveles que ellos juzguen razonables, que internacionalmente se juzguen también razonables, es decir, en el caso de México es entre 3 y 5%, por ahí va, depende el año, ¿no? El 3 o 5% del Producto Interno Bruto del déficit. Y ahí está, pero en ese estado, en esa situación, hay pocos recursos, ¿no? Disponibles para promover desarrollo, ya no solo crecimiento, sino desarrollo. En la administración pasada se promovieron pues, algunas obras, ¿no? Una refinería, un tren, un corredor, está bien, pero terminó esa administración con un déficit más elevado, con un incremento en la deuda pública. El gobierno defiende que el incremento fue menor que el de gobiernos anteriores, es correcto, pero fue un incremento, ¿no? Que además lo heredó a esta administración. Exactamente, ¿no? Entonces, es decir, ¿cómo podrían obtener el Estado recursos suficientes para financiar esas obras que generan desarrollo regional, que es muy importante? México no solo es un país desigual respecto de América Latina, sino internamente tenemos muy desigual, ¿no? Cierto, o sea, la región sureste tiene un nivel de rezago mayor que otras regiones del país, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede generar ese desarrollo, sobre todo a escala regional, si no hay recursos? Si el Estado no dispone de recursos suficientes. Entonces, ese es un tema que probablemente regrese cada vez que tú plantees la pregunta, ¿por qué no crecemos más? ¿No? Pues porque hay esos rezagos, ¿no? Hay esos cuellos de botella. Sí, cuando se invierte, pues se contrata deuda o se tienen que hacer control fiscal, como en el que estamos ahora. O sea, el déficit con el que llegó el gobierno de la presidenta Sheinbaum se va a ir eliminando, se va a ir bajando en 3 años por lo menos, ¿no? Entonces no va a dar tiempo para hacer más, quizá, no control, sabemos. ¿no? Ese es, más allá de la coyuntura de si crecemos 0.3 o 0.6, que no es suficiente, es cómo se crean esas condiciones para generar mayor crecimiento. Algunas serán de largo plazo, el tema de la educación, es una
es un camino largo, Que ¿no? políticamente tampoco vende. Pero hay que recorrerlo, o sea, hay que recorrerlo. Claro. No hay, o sea, mencionabas al inicio casos como el de China. No se trata de hacer comparaciones, pues, pero ¿cuánto dinero respecto del tamaño de la economía china invierten ellos en educación, en formar ingenieros, matemáticos, ¿no? Y cuánto invertimos en un país como México? Entonces, esos son temas de largo plazo que tienen que recorrerse, porque así lo veo yo, no hay atajos. No hay atajos y son peligrosos porque a veces nos llevan a ninguna parte. Dora, Roberto nos comentaba que no hay atajos y los atajos a veces nos llevan a una pared enfrente, no se puede caminar más. Pero también es cierto que no es una realidad solamente mexicana. Muchas de las cosas que están ustedes bajando aquí son tema de conversación de analistas también en Estados Unidos, en donde hablan de que se necesita redistribuir la riqueza más porque las zonas de empobrecimiento en aquel país que es Estados Unidos, es una potencia, cada vez son mayores. Hay más elementos, más evidencias de cómo la gente tiene menor capacidad para tener lo básico mínimo para vivir, y uno de los temas es pedir que a las grandes empresas se les cobre lo que se les tiene que cobrar o que se les cobre más por seguir generando, digamos, trabajo en donde están. No dicen que no es importante, pero sí tienen que pagar más impuestos. ¿Eso tendría que ser un elemento también para una reforma en México? ¿Que se paguen más? Bueno, primero que se pague lo que se tiene que pagar, ¿no? Que no se ha pagado, que es un debate también. Híjole. ¿No? O sea, pero bueno, primero que se pague lo que se tenga que pagar. Ya en temas de cuánto le cobras a una empresa, la verdad es que ahí sí creo que es un tema un poquito más técnico porque tienes que ver que cuánto le cobran los insumos. O sea, eso es algo que se tiene que debatir al final del día, pero hay muchas partes en las que podemos empezar a ver dónde generar más, ¿no? Por ejemplo, el tema de que hablábamos de los aviones y cosas por el estilo. Hay una gran cantidad de actividades económicas que contaminan demasiado y que no se les está pidiendo que contribuyan para que tengamos dinero suficiente para contrarrestar, ¿no?, los efectos de la contaminación. Simplemente hubo en esta última discusión del paquete económico el tema de las áreas naturales protegidas, de que en realidad es una ridiculez. Es una nomenclatura, es un letrero que dice no pasa y todos pasan. No, es una ridiculez el dinero que hay para mantenerlas, okay, ¿no? Entonces, o sea, sí crecieron las áreas naturales protegidas, pero no hay dinero para pues, mantenerlas. Entonces, al final del día, hay industrias que generan demasiado, que tienen grandes márgenes de rentabilidad por extractivistas, y ese es el punto, ¿no? Entonces, sí hay áreas en las que se puede ver dónde se va a cobrar más, pero también tenemos que pues ver más o menos cómo está la economía mexicana, ¿no? Tienes un gran mercado informal laboral, o sea, más de la mitad de las personas en México se ocupan en la informalidad, y que pasa por muchas cosas. O sea, no estamos hablando de la persona que vende taquitos en la esquina, o sea, porque al final del día muchas personas pagan un impuesto a quien les deja estar ahí. O sea, son muchas cosas que se tienen que ver, y yo quisiera regresar también un poco al tema de la insuficiencia presupuestal por parte de Hacienda, ¿no? O sea, el gobierno, la actual administración entra a su primer año con la necesidad de reducir lo que gasta con base en los ingresos, ¿no? Entonces, pues tiene menos dinero para hacer todo lo que tendría que hacer, o sea, pero el gasto de gobierno es tan grande que tiene la capacidad de tumbar, por ejemplo, la inversión física, ¿no? Que decíamos, ¿por qué no crecemos? Pues porque la inversión no está creciendo. O sea, si tú ves comparativamente respecto a 2023, lo que se está invirtiendo ahora, en general, no solo el gasto público, sino el gasto privado, todo, lo que es la inversión física, que es la inversión productiva, está a niveles de hace 2 años. Entonces, esta reducción en el gasto público está lastrando en general toda la inversión que se podría estar haciendo en el país, ¿no? Entonces, creo que ahí están perfilando, me parece, hasta dada esta insuficiencia presupuestal, lo que está perfilando la actual administración, pues es cómo hacer más atractivos los proyectos con la iniciativa privada, ¿no? Que creo que no está mal.
En realidad, pues ese es algo como en lo que se tendrían también que pues ver cómo se armoniza para que puedan generar proyectos conjuntos y que puedas acelerar la inversión. Pero todo esto son como, no sé, como recetas que te dicen así a lo mejor se tendría que hacer. Ya a la hora de materializarlo, ese es otro punto, ¿no? Entonces, creo que tienes esas dos partes. Sí necesitas cobrar más impuestos, pero también tienes que ver en qué vas a invertir y cómo vas a impulsar, pues sí, o sea, inversión productiva. Pero también hay focos rojos en esta incertidumbre de cómo hacerle, que nos plantea Dora, Roberto, y esos focos rojos son, por ejemplo, el hecho de que en el Estado de México se esté pensando en materia de pensiones aumentar los años. Sí, bueno, que tendría un costo político, supongo. efectivamente es una iniciativa que presentó en estos días la gobernadora del Estado de México. Tiene que ver aumentar de 62 a 65 años la edad de jubilación para los trabajadores del sector público del Estado de México, ¿no? Pero efectivamente, bueno, dada la relevancia económica del Estado de México, económica en número de habitantes, su posición absolutamente estratégica, ¿no? en el territorio, pues sí, es un tema relevante porque es un tema relevante primero para los trabajadores del sector público del Estado de México, pero también que nos muestra justamente este tema que está mencionando Dora, de cuáles son las limitaciones presupuestales, ¿no? Los recursos sabemos que no son infinitos, todo esto, hablando de presupuesto, tiene siempre límites. Los límites están marcados por la capacidad de recaudación que tiene el Estado por las diferentes vías, ¿no? El cobro de impuestos, los derechos, los servicios que presta. Y en el caso de particular del Estado de México, pero creo que muestra una realidad nacional, es que los sistemas de pensiones, los sistemas pensionarios, tanto a escala federal como a escala de los estados y de las universidades estatales, tienen problemas de financiamiento, ¿no? Obviamente ese es un tema que hay que tratar con cuidado porque la jubilación, la pensión son derechos, ¿no? A una persona que ha trabajado toda su vida de repente no lo puede decir, oye, ¿sabes qué? Pues no hubo, porque Trump nos puso aranceles. Bueno, pues eso está bien, ¿no? Claro, pero o mal, estoy aquí ¿no? Pero yo tengo derecho a mi pensión, ¿no? Y además también hay que ser cuidadoso con los cálculos, porque si decimos un sistema pensionario tiene un déficit de tantos decenas, cientos o miles de millones de pesos, hay que tomar en cuenta que no todos van a ser reclamados al mismo tiempo, no todas las personas se van a jubilar el mismo día, ¿no? Pero dicho eso, lo cierto es que hay problemas y este tema de las pensiones muestra justamente eso. Es un foco rojo. Los límites presupuestales, ¿no? O sea, es un compromiso que asumió el Estado federal o los gobiernos locales o las universidades que debe ser cumplido. No, ahí no hay forma de darle la vuelta. Y justamente este es el tema que me parece que por lo menos debería ser discutido más ampliamente, ¿no? Es decir, si México, que tiene una recaudación de impuestos menor a la de varios países de América Latina, la recaudación de impuestos se mide como proporción del tamaño de la economía, digamos, ¿no? Entonces, México recauda poquito menos de 20% de su Producto Interno Bruto de impuestos, es casi la mitad de los países que forman parte de la OCDE, entre ellos México, por eso se hace esa comparación, es menor a la de países como Chile o como Brasil, digamos, para poner una economía de un tamaño similar. Entonces, digamos que ese dato de inicio te dice que hay un margen amplio para recaudar más impuestos, ¿no? ¿Quiénes deberían recaudarlos, ¿no? Hay algunos impuestos, como el impuesto predial,
que es responsabilidad de las administraciones locales. Así es. Que la recaudación del impuesto predial en México es baja respecto a otros países, y la menciono porque el impuesto la recaudación de predial, por ejemplo, al ser una potestad local o estatal, justamente sirve para mejorar infraestructuras, ¿no? O sea, en fin, esa es una discusión que al menos debería abrirse, ¿no? Debería abrirse, decir si es necesario o no es necesario, como estamos es suficiente, si nuestro sistema fiscal es progresivo, es decir, que tiende a distribuir mejor la riqueza generada en el país, o es regresivo, es decir, que concentra la riqueza que se genera en el país. No se deben escatimar avances como la reducción de la pobreza. Es una cosa importante. Claro. ¿A qué obedece? Bueno, lo ha mencionado Dora, ¿no? O sea, hubo una mejora en los salarios y un avance, una mejora también determinada por los programas sociales. Los programas sociales en México están, en la mayoría de ellos, ya establecidos en la Constitución, es decir, se reconocen como derechos, y en ese caso México, digamos, se ubica en esa vanguardia que hay en el mundo en la discusión sobre cuáles son los derechos sociales, y que no, más allá de etiquetas, eso se discute en varias partes, en organismos, en discusiones auspiciadas, por ejemplo, por Naciones Unidas. Incluso se plantea si debería haber un ingreso mínimo universal, es decir, tú simplemente por nacer en un país y ser ciudadano de un país deberías tener un derecho, o si ese derecho, o si ese ingreso debería trasladarse a un fondo de pensiones para cuando llegues al retiro. O sea, en esa parte México está, digamos, bien ubicado en cuanto a garantizar a establecer y garantizar estos derechos. Pero falta lo demás, ¿no? O sea, no es posible ejercer esos derechos si no está lo otro, ¿no? Exactamente, o sea, no están reñidos. A lo mejor uno complementa el otro, lo mejora, lo hace más sólido, ¿no? Si un derecho está establecido en la Constitución pero no tiene cómo financiarse, empezamos a tener problemas, ¿no? Bueno, ya tenemos problemas, por ejemplo, con el agua, es un derecho, ¿no? El agua, y hay tantos problemas a raíz de... La vivienda es un derecho, y ¿cuántos jóvenes tienen posibilidad de ejercer ese derecho? Es imposible, ¿no? Ahorita. Entonces, o sea, está bien planteada la situación, hay avances, pero sí insisto en que como país, como sociedad, no deberíamos cerrarnos a esa posibilidad de discutir el sistema tributario, el sistema fiscal. Es un tema lleno de intereses, por supuesto. Quien no paga impuestos y tienen poder económico, pues va a hacer lo posible porque las cosas no cambien. Claro. ¿No? Está bien, a lo mejor es legítimo que defienda sus intereses, ¿no? No, pues como la quita de impuestos que existía antes, ¿no? A las grandes empresas. Pero es una discusión que creo que debería darse. Lo que vimos este año, creo que es una buena pauta de por qué debería darse esa situación, ¿no? O sea, tuvimos un bajo crecimiento, sí. ¿Es cíclico? Sí. Pasa cada inicio de administración. ¿Cuáles son las razones? Bueno, muchos factores externos, pero México no controla el mundo. O sea, puede haber otro Trump, puede haber otra guerra. Pero en nuestra pequeña parcela, pero digamos, en lo que a algo podemos hacer. Podemos fortalecer, ¿no? Es decir, ¿cómo mejoramos nuestra capacidad de crecimiento? Bueno, pues hay cosas en las que no podemos influir, algunas que sí, ¿no? Hay unas cosas muy interesantes que tienen que ver con esta recaudación, y eso nos lleva a otras zonas como el famoso huachicol fiscal, que es un doble robo, ¿no? Porque por un lado extraen lo que no les pertenece porque es producto de todos los mexicanos, como el petróleo, y luego hacen una serie de maniobras para legalizarlo, digamos, sin pagar tampoco impuestos, porque también ya saben que se puede hacer, lo han hecho, y es una especie como una gran red que no ocurre solamente en una parte del territorio mexicano, sino en varias, y uno se pone a pensar si podemos darnos cuenta, y me pareció un acierto,
la cuestión de los casinos que tenían una conexión con el mundo criminal en materia de manejo de recursos, si existe esa posibilidad de detectar eso, ¿no habría una forma de detectar también a gente concreta que se dedica al huachicol fiscal para ponerlos ahora sí que en la ruta de lo que debe ser? Yo creo que eso nos ayudaría a recaudar, digamos, más recursos, porque una empresa como Pemex pues es una gran empresa, la verdad. Y tenemos finalmente que estarle inyectando dinero para hacerla viable, para que no se hunda. Yo creo que ahí estamos fallando, ¿no, Dora? Sí, bueno, y por un lado sé que hace rato también me desvié de lo que estábamos preguntando, pero sí, o sea, una parte es el contrabando, es decir, ya tienes como una estructura tributaria que funciona y hay gente que se dedica a darle la vuelta. Por ejemplo, hablábamos también de estos grandes corporativos que se dedicaban a sí, o sea, para estos grandes condonaciones que a lo mejor no es tan sofisticado, nada más era como, veo tu expediente y lo meto en mi escritorio y ya nadie supo. Es decir, al lado de cuánto no ingresa al erario público, pues hay corrupción larga y por todas partes, ¿no? O sea, por ejemplo, hablabas del tema del huachicol, ¿no? Que lo cierto es que el huachicol es voy al ducto, lo ordeño y lo vendo, ¿no? Este tema que se le dio al tema de huachicol fiscal, pues es una forma de explicar cómo a través de la introducción de combustibles al país, pues los hacían pasar por otra cosa que no pagara IEPS. Es decir, nuestra estructura fiscal tiene los impuestos, a lo mejor un poquito las tasas ya están, pues, no están actualizadas, pero existen muchos impuestos que se cobran, o sea, es decir, yo cobro por meter dinero, por meter combustible a territorio mexicano, cobro el IEPS. Bueno, pues me voy a ahorrar el IEPS, entonces voy a decir que es un aceite, ¿no? Entonces, eso es el huachicol fiscal, ¿no? Es hacer pasar por otro producto que no paga impuesto el combustible. Entonces, se supone que una gran parte de a lo que le está apostando la actual administración es a mejorar las aduanas, ¿no? A meterles tecnología para que puedan ver qué es lo que realmente se está pasando, y que no sea gasolina y que te digan que es desperdicio de un aceite y cosas por el estilo. Entonces, sí, creo que en las aduanas hay una grandes boquetes que se tienen que cubrir y que la misma administración ha reconocido que existen. Ya si nos metemos en cifras, eso al final del día pues son estimados, o sea, hasta que no exista ya algo concreto, podemos decir a cuánto asciende, pero de que existe. Y como tú dices, no hay manera de ver quiénes están haciéndolo, pues claro que tendría que existir ese seguimiento, ¿no? Pemex es una empresa muy grande, pero también es una empresa que tiene contratos identificados con quién trabajo, cómo están vinculadas estas empresas, cuáles tienen una contraparte en Estados Unidos, que es otra parte que no se habla lo suficiente. O sea, cuando la administración Trump habla de todo lo malo que pasa en México, pues es un negocio, exactamente, claro. Es un negocio que pasa por el sistema financiero de Estados Unidos, que pasa por las refinerías de Estados Unidos. Tenemos un espejo tan grande también, o sea, un músculo financiero tan grande en el país vecino que también los medios aquí en México lo hemos invisibilizado porque nos estamos concentrando, que está bien, concentrarnos en lo que pasa aquí, pero también necesitamos empezar a ver qué está pasando allá, porque de allá nada más nos van a aventar como toda la basura, ¿no? Es México, gran bola de corrupción y de destrucción y de robos, y sí, tenemos problemas grandes, pero también tenemos socios criminales en Estados Unidos. Sí. Y hace rato hablábamos, es necesario una reforma, ir a los grandes contribuyentes, cosas por el estilo. Yo pienso que todo lo que necesitemos hacer en materia fiscal tiene que tener previamente pedagogía sobre justicia en la redistribución, ¿no? O sea, al final del día, cuando estamos hablando de ingresos públicos y de gasto público, estamos hablando de desigualdad, de cosas tan, pues sí, o sea, como que nos pueden apelar tanto como la desigualdad en el país. Estábamos hablando de este tema de la CEPAL, ¿no? Que se basa en encuestas nacionales. El 10% de la población más rica acapara
1/3 del ingreso nacional. Y eso solo es el ingreso. O sea, no estás viendo las exenciones fiscales porque, bueno, yo pago mi seguro de gastos médicos y ahí me regresan, mi seguro de gastos médicos mayores y ahí me regresan. Entonces, ese 10% de la población más rica puede tener, o sea, hasta 50% de todo lo que genera la economía nacional. Lo puede acaparar, ¿no? De acuerdo también con estimados de la CEPAL. Mientras el 10% más pobre solo se queda con el 2%. O sea, es decir, estamos hablando de cuentas nacionales y son números grandísimos, pero sí te permiten más o menos comparar, ¿no? Qué tan lejanos están. ¿Pero qué nos falta? ¿Falta la estructura para instrumentar todo eso? Como decíamos, no hay atajos, ¿no? O sea, es poquito a poquito. En realidad, primero, sabemos que hay temas de corrupción grandísimos en las aduanas, en simplemente el que tu patrón no te dé de alta en el IMSS o te subvalúe, que todavía existe eso. Se supone que se hizo una reforma en outsourcing y todavía eso es muy evidente. Desde esas cosas, o sea, todo eso va contribuyendo al que no esté ingresando dinero suficiente al erario público para que podamos dar servicios de calidad, ¿no? Claro. Y que no existan las suficientes medicinas. Obviamente, todo esto se tiene que ver que tiene 2 dimensiones. La corrupción, ¿por qué no llega el dinero que sí tendría que llegar, aunque existen los impuestos, para que llegue? Y la otra parte es que sí necesitamos actualizar ciertos impuestos porque las sociedades han cambiado. La última vez que platicamos hablábamos de los impuestos a las refresqueras. Bueno, nuestra sociedad cada vez es más, tiende más a enfermedades crónico-degenerativas derivadas del azúcar, ¿no? Entonces, bueno, pues tengo población más enferma, voy a subir el impuesto. O sea, es decir, es algo que se tiene que ir cambiando, pero todo está atravesado por pedagogía fiscal. Es decir, tiene que tener legitimidad. ¿Por qué le voy a poner impuesto a aventar mis desechos tóxicos en un río, ¿no? Pues porque estás dañando, o sea, te estás dañando algo que es público, ¿no? Y por eso te voy a cobrar. Es decir, hacer que todo lo que vayamos a poner en una reforma fiscal tenga sustento en algo que a la mayoría nos parezca justo, ¿no? Híjole, pero se me hace bien complicado, ¿no, Roberto? Bueno, hay ejemplos concretos, ¿no? La minería a cielo abierto, ¿no? Las empresas extranjeras que operan concesiones de minería a cielo abierto en México pagan una fracción de impuestos de los que pagan en sus países de origen. Entonces, no se trata de un tema de anticapitalismo ni antiempresa, es simplemente paga lo que corresponde. Si en tu país de origen pagas 20, en México paga 20, ¿no? Y hay un tema de equidad. El asunto está en que aquí bueno, no en México, en muchísimos países las grandes empresas, las grandes corporaciones buscan todo tipo de beneficios fiscales y los obtienen de gobiernos subsecuentes, ¿no? Que están dispuestos a concedérselos, ¿no? Hay muchos ejemplos en México, en el resto de América Latina, en África, en Asia. Entonces, pues el asunto es ese de equilibrio, de equidad, de justicia. Y yo creo que hay un punto, voy a insistir en regresar a ese tema, hay un punto importante, lo que menciona Dora, ¿no? O sea, ¿por qué un gobierno sí podría? O sea, ¿qué le da legitimidad a un gobierno, ¿no? Pues los gobiernos, los 2 últimos, el del expresidente López Obrador y el de la presidenta Sheinbaum, llegaron con una gran legitimidad, ¿no? O sea, con un voto apabullante, no cuestionado, en fin, o sea, ¿tienen legitimidad política para un asunto como este? Creo que es indudable que sí. Y podrías hacer una reforma fiscal y que además, necesites, ¿no? Para y además, ya en el terreno de la especulación, no solo tienen una gran legitimidad política,
sino en el caso actual tiene hasta mayorías legislativas, ¿no? para hacerlo. Entonces, Entonces, el asunto es ese, o sea, ¿por qué no se ha... puede ser también que esté completamente equivocada la idea de reformar el marco fiscal, por supuesto, pero el punto, mi punto es que tiene que discutirse. claro. El marco fiscal, si tiende a ser progresivo, si tiende a ser regresivo, si es justo para todos. La Constitución respecto de los impuestos habla de la proporcionalidad, ¿no? O sea, Sí. cada quien paga impuestos de acuerdo a sus condiciones, ¿no? Entonces, esa proporcionalidad existe entre un sector de actividad económica que paga 5 y los trabajadores de ese mismo sector de actividad económica que pagan 30, Así es. ¿no? Hay que valorarlo, ¿no? E insisto, este año estamos hablando de unas condiciones económicas, este año 2025, de unas condiciones económicas bastante complicadas, que no sé si serán sustancialmente diferentes en 2026, ¿no? Es decir, bueno, será el segundo año de la administración, algunos proyectos de inversión ya estarán listos para ¿Y ven alguna luz para echarse ustedes? a andar. ¿Alguna luz, digamos, sí, o sea, algunos adelante? proyectos estarán listos para echarse a andar. A finales de este año y en el transcurso del primer semestre del siguiente, sabremos ya qué pasa con el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. En fin, quizá algunos de esos factores que este año pesaron en el desempeño de la actividad económica ya estén más claros, pero yo me atrevería a decir que no será sustancialmente diferente. No es O sea, solo, necesitamos hacer más. La propia, digamos, partamos de dos visiones oficiales. ¿Cuánto espera de crecimiento la Secretaría de Hacienda para 2026? 0.5 a 1.5. Pero ¿Cuánto espera el Banco de México de crecimiento para 2026? 0.3. No, para el 26, No. 1%, creo, por ahí, ¿no? Entonces, de 0.3 a 0.5 a 1%, estaremos casi bordando sobre lo mismo. Es cíclico, qué horror. Así está la situación. Claro, hay que hacer la acotación de que esto de los pronósticos pues cambia casi cada momento, ¿no? Esa es una de las labores con mayor impunidad del mundo, ¿no? Porque tú te equivocas y ya no pasó nada, es que El factor Z el factor se X, movió, no sé, ya y pasó claro. y siempre encuentras pero digamos, si tenemos si estamos acabando 2025, ¿no? Con la información de que disponemos a finales de 2025, podríamos asegurar que en estos términos de crecimiento, sin entrar en el debate si crecimiento es igual que desarrollo y si lo más importante es el PIB o medir otras cosas, o sea, permítaseme solamente con esa visión muy parcial, si se quiere, decir que 2026 no será sustancialmente diferente de 2025 en ese punto específico. No nos cambia mucho la situación, ¿no? Tendremos que ir viendo hacia adelante, o sea, estructuralmente, cómo se puede ir corrigiendo. El gobierno federal tiene dos apuestas, diría yo. El Plan México, de llevar actividad a diversas regiones del Estado, del país, infraestructura, proyectos, etcétera, y un recién, que creo que todavía falta conocer los detalles, un plan de promoción de inversiones, ¿no? Está bien, eso es correcto. 90%, 80% de la inversión en el país proviene del sector privado, nacional y extranjero, 15% más o menos del sector público, ¿no? El sector público representa poco menos de 20% del tamaño de la economía, el resto lo representa el sector privado. Hacer planes específicos como el Plan México o este plan que está en puerta de inversiones está muy bien. Pero ¿eso es suficiente? Yo creo que hay que plantearlo. O sea, yo no me atrevería a decir
ni que sí, ni que No, pero si lo no planteas, no es ya por dudas, claro. temor a compromiso. O sea, Claro. finalmente, pues, como es un pronóstico, dentro de un año si me invitas, puedo decir, pero es que no sabía esto, entonces por eso me equivoqué, ¿no? Claro. No, o sea, con eso que tenemos a la vista, podremos decir que la situación no será muy diferente. Mientras tenemos un universo de jóvenes que se incorpora al mercado de trabajo, la mitad de la población, o sea, somos un país que todavía tiene así como la colita del bono demográfico que lo llaman, y la mitad de nuestra fuerza de trabajo está en el sector informal, por varias condiciones también. Entonces, esas cosas tienen que irse atacando, ¿no? Y si se generan empleos más productivos, pues mejorará la productividad. En fin, esas cosas son, a eso me refiero cuando digo no hay atajos, ¿no? No. Y creo que esa es la manera de ir enfocando la discusión en los temas estructurales que están pendientes y que, pues sí, este gobierno tiene una legitimidad política para plantearlos, para que se discutan, ¿no? Por lo menos para que se discutan. ¿Con qué cierras? ¿Con qué comentario cierras, Dora? Bueno, creo que en ese sentido, como decíamos, hay dos maneras de ver los temas económicos, y una es el crecimiento, que es muy grande y un poquito inabarcable, y la otra es de desarrollo, ¿no? Entonces creo que está bien el ver hacia los temas de desarrollo. Sí, vamos a mejorar las condiciones de educación, de ingreso, de trabajo, todo eso, pero sí es necesario ver por dónde va a venir el ampliar el pastel, ¿no? Que estamos hablando de que es la metáfora más recurrida por los economistas, cómo amplias el pastel, porque si nos ponemos a revisar cuánto ha crecido el PIB per cápita, o sea, por habitante, cuando repartes cuánto ha crecido la economía entre cuánto ha crecido la población, el resultado no es al alza. Entonces, al final del Algo día, tenemos que hacer para modificar, o sea, para agrandar el pastel, como tú dices. exactamente. Y creo que seguir con estas inercias que tenemos no van a mejorarlo. Es decir, sí se necesitan también proyectos que garanticen que la inversión va a aumentar, porque también tenemos varios años en los que se dice, no, pues vamos a hacer un paquete de 500,000 millones de pesos impulsado por inversión pública que va a arrastrar a la privada, y al final del día mucho de eso no se concreta, ¿no? Entonces creo que sí se necesita, está bien el desarrollo, está bien, vamos a reducir la pobreza, eso obviamente es muy plausible, pero también necesitas la otra parte. Para tener un pastel más grande. ¿Con qué cierras tú, Roberto? Pues estamos en un mundo con mucha turbulencia. México tiene sus propios motores para navegarla. Entonces, la necesidad o lo necesario es tener esos motores a punto, bien aceitados, potentes, y eso pasa pues por no solo mantener la solidez de las finanzas públicas, no solo generar condiciones para la inversión, no solo arreglar o sí, mantener bien encauzada esta parte comercial con Estados Unidos, que, como decía al inicio, para bien o para mal es un tema que se puede discutir. Estamos montados en eso, ¿no? Uh-huh. La relación de la economía mexicana con la de Estados Unidos y la de Canadá en mayor medida es clara, y yo siento que hay temas pendientes que van desde la cuestión fiscal a las pensiones, y no solo a las que competen al ámbito de la administración pública, sino también del sector privado, ¿no? El sector privado cuenta, creo yo, con todos los incentivos para invertir. En algunas ocasiones, quizá por decisiones políticas no lo hagan, no lo hacen, pero hay que conjuntar todas esas fuerzas para fortalecer la actividad y hacerla que crezca, porque
una de las cosas que se ha mostrado en estos últimos años es que aumentar el ingreso de las familias pues redunda en beneficio de las empresas. Sí, consumo. ¿No? Aumenta Claro. el consumo, en fin, ¿no? Entonces es como una cadena de hechos positivos que se ha mostrado y que creo que más adelante pues tiene que fortalecerse. Sin duda alguna. Pues gracias por habernos compartido estos elementos para tener una idea más clara de lo que viene, de lo que podemos y de lo que debemos hacer, por lo menos poner en la mesa de discusión temas importantes como una reforma de otra manera, una reforma fiscal. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Los esperamos aquí la próxima semana en este que es el Pulso de la Jornada. Yo soy Javier Aranda.